Muy bien. Ahora sí estamos grabando. Bien, hermanos, vámonos de una vez a los PPTs. Se los subí en la tarde o en la mañana, creo, los PPTs también para que ustedes los puedan tener. Ujú. Jueces capítulo 17 al capítulo 21. Estamos con este tema de las condiciones religiosas, políticas y sociales. Jueces capítulo 17 al capítulo 21. Como siempre, yo recomiendo que tengan la Biblia a la mano. Cualquier cosa que salta a sus ojos, pueden aprovechar también de compartir o de preguntar lo que se dice ahí y quizás no se entienda. Importante para nosotros, como un breve resumen, los últimos capítulos del libro de los jueces y el libro de Ruth describen las condiciones que existían en los días de los heroicos jefes tales como Débora, Gedeón y Sansón, sin referencias mezcladas a las actividades de cualquiera de los jueces particulares nombrados en los capítulos precedentes. Es difícil fechar estos acontecimientos específicamente. En más de una ocasión les expliqué que podría ser el autor de Jueces Samuel o quizás también podría ser Natán, no sabemos, la tradición apunta a Samuel, pero no tenemos ni un pasaje bíblico dentro del libro mismo que diga que Jueces sea el autor, ¿no es cierto? Que Samuel sea el autor. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no necesariamente el autor, hay que entender eso, fue partícipe o experimentó lo que está sucediendo en cada capítulo de este libro o bajo la historia de algún líder o algún héroe de la fe que tenemos ahí. Es más un autor recopilador, así le llamaríamos, ¿ya? Es alguien que juntó historias que los israelitas tenían, las conocían. Ustedes se dan cuenta, hay algunas que están sucediendo en un lugar remoto de las montañas de Efraín, por ejemplo, como el caso de Débora. Es más, el hebreo que se tiene en el capítulo 5 de Jueces, lo que es la canción, el poema de Débora, es un hebreo bastante complicado, es un hebreo antiguo, por ejemplo, no es un hebreo similar a los demás que se cuenta aquí. Es como si existiría esta canción para ellos, lo conocerían, pero escrito o de algún documento bastante antiguo. Eso nos deja ver también que no necesariamente el autor fue contemporáneo con los que de quienes está narrando aquí, no necesariamente, quizás con algunas cosas sí, pero con otras no. Entonces son historias recogidas, seleccionadas, hermanos, en el libro de Jueces para contarnos de cómo Dios estaba obrando en medio de una sociedad israelita que había abrazado ya la idolatría. Estamos frente a la tercera generación de israelitas en relación a los que salieron de Egipto y ellos realmente no pueden mantenerse en lealtad al Señor, no pueden mantener los estándares de la fe, desconocen muchas cosas. Se cumple de manera muy evidente de que no había rey en Israel. Tan importante era la participación del rey en aquellos días, porque el rey no solamente era un guerrero de las batallas, sino era un instructor, era un pastor. En literatura universal incluso se conoce a los reyes de antaño como pastores. ¿Por qué? Porque acompañaban al pueblo, daban su vida por el pueblo, no solamente en las luchas, sino también en lo que es educación. Eran maestros. Se esperaba que el rey fuera alguien mejor capacitado de todos los del pueblo. No es que cualquiera llegaba a ser rey en esos días. Entonces, el mejor capacitado, el mejor preparado estaba para instruir. La educación era fundamental y se deja ver la crisis por falta de educación en el libro de Jueces. Los padres que tenemos allá en el libro de Éxodo, por ejemplo, y después Moisés está registrando en Deuteronomio, los papás tenían que educar a sus hijos. Los padres mismos se convertían en maestros acerca de la Biblia, de la teología en sus hogares, pero esto descuidaron los padres. Por lo tanto, el libro de Jueces evidencia la deficiencia precisamente, el descuido precisamente de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y
Entonces, no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es una sociedad que se mete constantemente en problemas en relación a otras sociedades porque no hay quien instruya aquí. Dios en su misericordia está obrando, incluso está obrando con instrumentos, personas en este caso, que a nuestro juicio deja mucho que decir, como hemos visto, Gedeón, un tipo que pide muchas cosas a Dios y después él mismo no puede cumplir varias cosas y deja un trago, un sinsabor muy desagradable para la historia de ellos porque siembra idolatría, ¿no es cierto? Luego tenemos al loco Jefté, por ejemplo, haciendo votos que no encontramos en ningún lugar de la palabra de Dios. Se ve que sabe algo del Pentateuco, lo recita de memoria, lo dice de una manera muy especial, pero en la práctica es otro, Jefté. Y luego Sansón, ¿no es cierto? Problemas con el sexo, problemas con mujeres, tira a un lado el privilegio recibido por Dios de manera sobrenatural. Para él eso no es importante, más importantes son sus intereses. En medio de estos personajes, Dios está obrando. Yo creo que el autor de Jueces tiene eso en mente, demostrarles a todos aquellos que leerán su libro cómo Dios obra soberanamente, aunque los representantes, aunque las personas, incluso personas que él mismo llama y levanta, no sean del todo fieles, no sean del todo consagrados, no sean del todo obedientes al 100% a la palabra de Dios. Tienen una obediencia temporal, luego como que se cansaran y ellos mismos también entraran a participar del círculo vicioso, del círculo negativo de pecado. Entonces, Jueces, hermanos, no está hecho para concentrarnos necesariamente en personajes, sino concentrarnos en la soberanía de Dios, que a pesar de todo este problema que se genera en el libro, en las historias, Dios está obrando y lo está haciendo a favor de su pueblo. Hemos encontrado el texto donde dice, sufre con su pueblo y no puede soportar que su pueblo siga atravesando tal o cual situación, entonces decide perdonar, decide ayudar, decide tener misericordia. Ok, entonces esos detalles es necesario que esté siempre presente en nuestra mente. Ahora, cuando entramos al capítulo 17, no estamos encontrando un héroe de la fe, hemos dicho, ya terminamos con Sansón, hasta el capítulo 16. Aquí aparece un nuevo personaje, quizás muy desconocido para la iglesia. ¿Quién sería Micaía? La versión Reina Valera lo traduce como Micaía, la versión internacional Micaías, y viene del hebreo Micayahu, así es su nombre. ¿Quién es como Dios quiere decir? De ahí viene el nombre Miqueas también, hermanos. Miqueas es lo mismo que Micaía, lo mismo que Micaías en hebreo. Es decir, si quisiéramos una traducción más moderna en el capítulo 17 del nombre, sería Miqueas. Como el profeta Miqueas, igual este nombre, porque es el mismo nombre hebreo, Micaía, Micaías o Miqueas. Ok, entonces digo, este es un personaje desconocido para muchos. En las iglesias dudo que se haya hablado de manera general y que se conozca a Miqueas, pero aquí el autor recogió esta información porque va a dejar ver la situación complicada de los israelitas en este Pastor, tiempo de la historia. Sí, pastor, disculpe. sí, Hay sí, alguien que está cosiendo con una máquina y ya. el ruido incomoda, la verdad. Incómodo el ruido. Sí, sí, sí están escuchando entonces. Déjenme solucionar un ratito. Denme un segundito, hermanos. Un segundito, por favor. Uy, alguien tiene prendido su micrófono.
Ahora, ¿cómo está, hermanos? ¿Con confianza? ¿Hay bulla o no? Muy bien, pastor, ahorita. Ahora sí, como en el No, cielo. Sí, sí, ahora está Perfecto, gracias. perfecto. Buenas noches, pastor. Lo que pasa, hola, hola, hermano. Me moví de ambiente porque sí tenemos vecinos todo aquí al lado y a veces, bueno, ellos saben que tenemos programas, que hacemos cursos, pero cada uno en su departamento está haciendo su vida normal, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora sí escuchan bien, ¿no es cierto? Todo, el respirar del alma también. Ok. Perfecto, pastor, gracias. Sí. Gracias, hermanos. Así me tienen que avisar. Hay ruido, hay esto, por favor, porque si no dicen nada, yo pienso que todo está yendo bien, ¿no? Ok, entonces volvemos con el PPT aquí y ya. Ya, estábamos hablando de Micaía y decía que era poco conocido en nuestras congregaciones, ¿no es cierto? Y va a ser importante saber de él. El texto de Jueces toma tiempo, 2 capítulos, para hablar de este personaje y lo que sucedió en su historia, porque sí resume mucho de lo que está pasando en el libro de los Jueces. Los rabinos, ¿quiénes son los rabinos? Los rabinos son personas muy educadas, maestros del Antiguo Testamento, judíos, por ejemplo, ellos asocian la historia de Micaía y la migración danita con la época de Otoniel. Cuando hablamos de la migración danita, estamos hablando de lo que dice Jueces capítulo 18. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí, si están con Reina Valera, dirá Micaía y los hombres de Dan, ¿no es cierto? En sí son los descendientes de Dan, israelitas, la comunidad de danitas, que decidieron salir a otro lugar, a un lugar llamado Lais. Se moverán allá para conquistarla y en el proceso se encontrarán con Micaía y ahí habrá una serie de cosas con Micaía. Que la historia de Micaía y la migración danita los rabinos la asocian con la época de Otoniel. Recordarán ustedes que hemos estudiado al primer juez, al primer libertador, al primer salvador llamado Otoniel. Recordarán ustedes que él era un familiar, ¿no es cierto?, de Caleb, el gran siervo de Dios. Ajá, Caleb. Hemos hablado de Otoniel en el capítulo 3, versículos 7 al versículo 11. Él fue nuestro primer personaje. Con él empezamos nuestro estudio de jueces después que hicimos la introducción, ¿no? Bien, entonces los rabinos dicen la migración danita, después la historia de Micaía, dado aquí precisamente con Otoniel. Serían historias contemporáneas de Otoniel, pero faltan detalles históricos. Por eso es imposible hallarse ciertos la fiabilidad de todo esto y de las tradiciones similares de los rabinos. Lo más que puede ser hecho es limitar tales acontecimientos a los días cuando los jueces gobernaban y no había rey en Israel. Por ejemplo, miremos el último capítulo y versículo de Jueces. El último verso es el 25. Si ustedes también pueden ver en su Biblia, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Note, así termina el autor el libro. O sea, de verdad es una tragedia, es una situación complicada cómo termina esta narrativa. Empezó así y termina así, y cuando nos extendemos a Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y también, ¿no? Entonces, el libro de Ruth está dentro del libro de los jueces o dentro de las historias de los jueces, precisamente en ese contexto de tragedia, de catástrofe. Los israelitas sin rumbo, sin instrucción, sin teología, sin palabra de Dios, viven nada más el momento, sin propósito alguno. Entonces, cada quien hace lo que tiene frente a sus narices. Lo que a su opinión es correcta, eso es lo que están haciendo. El sistema o la situación política en nuestros días en el Perú nos deja un poco así como en el libro de los jueces. No sabemos qué va a pasar, hacia dónde se dirige todo esto políticamente. ¿Qué más? Una incertidumbre grande y peor, nos deja muchas veces sin opción a elegir con identidad.
¿Cómo elegir con identidad? ¿Usted se identifica con algún partido político o con algún personaje que participó? No creo, sería difícil decir, yo sí me identifico con fulano. ¿Cómo puede decir eso si ni lo conoce? No sabe de esa persona. Y si sabe de esa persona, sabe cosas negativas de esa persona. ¿Cómo puede decir mi voto me identifica con esa persona? Difícil, hermanos. Nuestro voto no pasa más del cumplimiento responsable. No es identidad. Lo mismo que en el libro de los jueces. No saben para dónde ir, una situación complicada que ellos entonces atraviesan ahí, ¿no es cierto? Ok, entonces Micaía y sus buenas intenciones. Es un hombre interesante. Notaremos aquí que muchas veces él puede estar reuniendo en su forma de ver las cosas, en su forma de participar en la vida cristiana, puede estar reuniendo también similitudes con nosotros. Así que él va a ser un personaje en quien nosotros podemos ver algunas cosas que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Y pongo aquí buenas intenciones, porque de eso sobra Micaía, sobra su mamá, se puede ver todas estas cosas en este personaje de la Biblia. Ok, un resumen breve en este PPT. Micaía y su casa de dioses son un ejemplo de la apostasía religiosa que prevaleció en los días de los jueces. Cuando Micaía, un enfainita, devolvió 1100 siclos robados a su madre, ella dio 200 siglos a un joyero, el cual hizo una imagen grabada en la madera y recubierta de plata, al igual que otra imagen fundida de plata. Es decir, se hicieron imágenes de fundición, metales y también tallados de madera. Con aquellos símbolos idolátricos, Micaía estableció un santuario al que añadió un efod y terafines e hizo sacerdote a uno de sus hijos. Micaía hizo en su propia casa un santuario. ¿Era permitido esto para los israelitas? ¿Hay apoyo bíblico para lo que él está haciendo? ¿Cómo así él se fabricó, consiguió un efod? ¿Acaso no estamos estudiando en el libro de Levítico que esto no estaba permitido para que los israelitas tuvieran su propio efod y terafines en casa, por ejemplo, elementos muy consagrados para el tabernáculo y para el ejercicio del culto? ¿Cómo así él incluso instala en su propia casa, donde tiene su santuario, un sacerdote? Y este llegó a ser uno de sus hijos. Por ese dato podemos ver que Micaía es un hombre mayor, adulto, tiene edad, tiene hijos. Cuando un levita procedente de Belén se detuvo por azar en aquella capilla, en el monte de Efraín, Micaía hizo un acuerdo con él. Bueno, desplazó a su hijo del sacerdocio y puso a este levita como sacerdote oficial en su propio santuario, en su propia casa, por supuesto pagándole, ¿no? Ofreciéndole un pago, y de esa manera él esperaba pues que el Señor ahora le prosperaría, porque bueno, tiene todo lo que a su punto de vista es correcto para que Dios lo prospere. Y tenemos que resolver, hermanos, cómo así llegó esta percepción del mundo para Micaías, cómo así él adquirió esta cosmovisión. Hay algo en el Pentateuco que nosotros vamos estudiando ya con Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Hay algún paradero que nos diga Micaía tenía razón? Recuerden, él tenía buenas intenciones. Él está buscando al Señor. Él quiere agradar al Señor. Pero vemos que ahí tiene un sinfín de cosas en su forma de hacerlo. Trabajaremos con el texto bíblico, pero antes, por algo está en el 17:6, un resumen de toda esta situación. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno. Eso significa, es la opinión personal. Yo creo es así. Esta es la sorpresa de la noticia. El tema de la relatividad
ya estaba presente en el tiempo de los jueces. No solamente hoy, viviendo en la época postmoderna, hablamos de que todo es relativo, no hay una verdad absoluta. No, eso no es verdad. Estamos hablando del mundo antiguo, de los jueces, y cada quien viviendo en diferentes comunidades locales, como en el caso de Micaía, en una ciudad remota del monte de Efraín, y note que la gente va estableciendo en ese contexto su propia verdad. La gente va estableciendo poco a poco su forma de entender. Y si tal cosa para esta comunidad es buena, aunque resulte ser mala, la comunidad lo acepta como buena, porque cada quien hace lo que bien le parece a su juicio, aunque no sea eso el común denominador. ¿Se da cuenta usted esos problemas que vamos encontrando a través de épocas en la historia de la humanidad? Son en lo profundo problemas del corazón, hermanos. Son problemas alojados al pecado. El espíritu de la época que va demostrándose una u otra cosa en cada situación, está ahí dormido en el corazón pecaminoso. Nada más basta con hacer un clic y el corazón se activa para sacar a flote todo lo que hay dentro. Y eso es lo que podemos ver aquí con este versículo que se ha repetido muchas veces en el libro de Jueces, y tristemente así termina el libro también. Vamos a trabajar ahora los versos que hemos dicho. Acompáñenme en sus Biblias, capítulo 17, los primeros versículos de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Esa es la narrativa, así nos lo cuenta. Entonces, tenemos aquí al personaje principal, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. Interesante, ¿no? La idea es esta, hermanos. La señora de casa, la mamá de Micaía, ella tenía 1100 ciclos de plata, y esos 1100 ciclos de plata desaparecieron. Aquí dice claramente fueron hurtados, ¿no? Eso está diciendo Micaía a su mamá. Y Micaía, al parecer, está confesando en cierto sentido a su mamá. ¿Por qué lo está haciendo? Porque la mamá pronunció una maldición. ¿Qué habrá dicho? Pues no sé. ¿Ustedes recuerdan cómo maldecían sus mamás o no cuando le hacían renegar? Yo me recuerdo de las palabras de mi mamá, que a veces sin pensarlo bien daba una maldición, y era aterrador cuando daba la maldición, ¿no? Cuando renegaba fuerte, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora nuestra mamá dice: ojalá me muriera, dice, ¿no? Esa es una maldición. Y no sabe qué está diciendo. No sé si acá las mamitas dicen eso cuando se enojan en casa, ¿no? Ojalá me muriera. ¿Y qué tal se muere? Ahora que el COVID está tocando la puerta de todos, no se maldiga de esa manera. No va a ser que el COVID escuche la maldición y se filtra ahí y aprovecha, ¿no? Son cosas que uno expresa muchas veces sin juicio, sin pensarlo. Y aquí la señora expresó, al ver que se le desapareció los 1100 ciclos de plata, ella pronunció una maldición. ¿Qué diría? A saber, a saber. Y Micaía dice: sí, mamá, tú maldijiste, y por esos ciclos de plata que te fueron hurtados y de los cuales me hablaste, ¿sabes qué, mamá? Yo los tengo en mi poder. Yo lo tomé. Oh, hijo, ¿por qué te atreviste a hacer eso? Y noten a la señora, la madre dijo inmediatamente: bendito seas de Jehová, hijo mío. Esto nos está diciendo, sabe que pronunciar una maldición es algo bastante profundo y serio. Y bueno, no es importante para ella si esa maldición cae sobre algún vecino que le hurtó o algún ratero que se llevó sus ciclos de plata. Pero ahora se da cuenta que es su hijo, porque su hijo le está diciendo: yo los tomé, mamá, yo los tengo en mi poder, y ella quiere hacer todo lo posible para cambiar la maldición que pronunció. Bendito seas, hijo mío, bendito seas de Jehová. Y por primera vez aquí está apareciendo la palabra Yahvé. Eso nos dice que Micaías y su mamá tenían de todas maneras alguna información de Yahvé.
del Dios de Israel. Recordemos, viven en el monte de Efraín, ya probablemente pertenecen a esa tribu, por eso están ahí, y de todas maneras tienen alguna forma de conocimiento de lo que se escribió en el Pentateuco o de lo que se predicó o lo que se escuchó. Entonces ahí está la fuerza de una señora que dice una cosa enérgicamente y se da cuenta que su hijo hace todo lo posible para cambiar la maldición en bendición. Ok, ahora, ¿hay alguna pregunta? No, me avisan, hermanos, si hay preguntas, por favor. Entonces, Micaía devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Esto es algo interesante. Me gustaría una película de esto porque sería muy interesante. Así los brasileños que están haciendo últimamente películas, novelas bíblicas, la novela de Moisés, por ejemplo, ahora la novela de Jesús, muy bonita la novela de Jesús. Estoy tan sorprendido de cómo ellos han preparado todo esto de la novela de Jesús. Son brasileños. Yo puedo decir ahí, se nota fuertemente el aporte de líderes de iglesias evangélicas, no solamente católicas. El productor de esta novela de alguna manera está relacionado con teólogos porque se notan detalles que únicamente pueden haberlo aportado teólogos, estudiosos de Biblia y de historia ahí en la novela de Jesús. Muy interesante. Entonces hay que avisarles a ellos que se hagan una de jueces, ¿no es cierto? Porque sería interesante hacer esto, una película como ellos lo saben hacer, son muy profesionales, lo hacen muy bien. Y bueno, hermanos, noten en esta trama cómo se van entrampando las cosas. Ella dice, en el hebreo, ¿saben cómo lo dice? En hebreo está de todo corazón. Aquí la versión no topa eso, ¿no? Simplemente dice, ella devolvió, ¿no? Y tomó su madre 200 ciclos de plata. Bueno, antes en el verso 3, en verdad te he dedicado, de esa manera lo traduce. En hebreo incluso está la palabra kadosh. La palabra kadosh es una palabra que indica he dedicado esto a la santidad. Usa la palabra kadosh. He dedicado esto, o sería mejor, lo he consagrado para. O sea, hay todo un lenguaje sagrado en la boca de esta señora. Ella dice de todo corazón, esos 1100 ciclos de plata, Micaía, debemos ofrecerlo a Yahvé. Hay que ofrecerlo a Yahvé, porque ahí dice a Jehová, y lo vamos a hacer por ti. Tú eres el hijo. Pero mami, ¿por qué? Es que, hijo, yo pronuncio maldición contra ti y quizás esto puede aplacar la maldición. Noten, hay una forma cananea de ver a Dios. Esto se llama, escúchenme bien, hermanos, paganismo. Paganismo. ¿Qué significa verlo de manera pagana? Intentar usar los medios de Dios con una filosofía que no corresponde a Dios, sino corresponde a dioses, ideologías, historias por ahí, pero acuñadas a Dios. ¿Cuál es la idea? Los cananeos sabían, y no solamente los cananeos, sino en la antigua Mesopotamia también, que para agradar a Dios hay que hacer sacrificios, hay que ofrecerle lo mejor. Y si por A o B uno cometió un pecado, se atrevió a decir algo que no está bien, la manera de comprar a Dios, la manera de tranquilizar la ira de Dios sería satisfaciéndolo con algo. Y para eso hay que hacer una dote buena para tranquilizar a Dios, para tranquilizarle de su ira o del juicio que pudiera él dar. La señora está asustada. Entonces, mira, esa plata, esos ciclos de plata, Micaía, ya no va al mercado. ¿De acuerdo? Y ya no vamos a comprar con eso tu heladitos pesiduri, Micaía. Ya olvídalo. Con esto vamos a dedicarlo al Señor porque yo tengo miedo de que a ti te pase algo malo. Pero esa ira divina podemos aplacarla que le entregamos a Él.
paganismo, paganismo. Usted dirá, qué feo, ¿no es cierto? Pero usted está hablando de buenas intenciones de Micaía. ¿Y qué está pasando aquí? Las buenas intenciones no basta. El infierno estará lleno de gente con buenas intenciones. Aquí se trata de ser precisos con lo que Dios busca y quiere. Es responsabilidad del ser humano conocer al Dios revelado. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Y no se ha dado a conocer simplemente para que cualquiera opine cualquier cosa de Él. Él se ha dado a conocer y se ha registrado lo que Él ha dado a conocer para que el ser humano sepa cómo es Dios, qué pide Dios. Y estos caprichos de la imagen, de la ideología, nunca están dado en la palabra de Dios. Eso respondía al paganismo de la época. A veces, hermano, de eso con miembros de la iglesia, con nuestros hermanos, no siempre lo tienen claro. Yo he escuchado muchas veces que los hermanos dicen, estoy yendo al templo a escuchar la palabra de Dios y bueno, Dios me prosperará, ¿no? Porque me estoy sacrificando, estoy yendo. Es más, hoy día domingo, pastor, yo acabo de dejar un buen diezmo. Yo espero pues que Dios ya mañana cumpla. Mire, estamos necesitando un trabajo para mi hijo y aquí estoy dejando la ofrendita, el 10,000, Señor, que no es poquito, y ya mañana llegará el trabajo, ¿no es cierto? Eso es olor de paganismo, eso es ideología de paganismo, eso no es cristianismo. Noten la diferencia entre paganismo y cristianismo. Cristianismo tiene que ver con negar a mi voluntad, a mis intereses, negar a todo lo que yo deseo para que la voluntad de Dios sea mi prioridad. Cristianismo. Cuando nos convertimos a Cristo, aceptamos voluntariamente, sin imposición alguna, la voluntad de Cristo Jesús. Eso significa, hermanos, si alguna vez nos va mal, si por causa del Señor se pierde el trabajo, nos metemos en temas, eso es parte del camino estrecho. Eso es el costo. Siento que como evangélicos, como buen tiempo, la vida ha sido muy bonita para nosotros los evangélicos, no ha habido mayor problema. Y siento que eso le ha dejado el relajo a la vez a la iglesia. Entonces, cuando aparece algo que va a afectar mi comodidad como evangélico, me preocupo demasiado porque ya no será igual. Hermanos, nuestra vida desde el que aceptamos a Cristo está para ser perseguida. En serio, está para sufrirla. Cualquier momento se puede dar lo peor y diremos, amén, Señor. La comodidad se acabó y ahora nos toca pues pasarla mal. Y no por eso nuestra fe se puede venir abajo. Nos hemos acomodado demasiado a la comodidad. Nos gusta evangélico. Cuando esto se ve amenazado, como que no está bien. No hay que olvidar. Entregaste tu vida a Cristo, aceptaste su voluntad. Eso es el punto de cristianismo. Paganismo no. Yo satisfago haciendo sacrificios, ofertas, entregas, satisfago a ese Dios de la imaginación o dioses que tienen el mismo nombre de Dios, de Yahvé, pero puede que no sea el mismo del que estamos hablando en la Biblia. ¿No hace esto la teología de la prosperidad? Abiertamente, hermanos. Da esto, da el otro, entrega. Dice su palabra que te dará 100 veces más. Eso es paganismo, no es palabra de Dios. Porque cuando doy algo a Dios, encuentro gozo, no esperando que me va a devolver, sino porque lo di, hay gozo. Entonces, hermanos, aquí nos ayuda mucho a pensar incluso sobre no solamente esto del paganismo, sino supersticiones que acompañan como si fueran normales a la fe cristiana. Muy bien, volvemos a nuestro pasaje. La señora hace todo lo posible. Eso, Micaía. Hagamos eso. Muy bien. Verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición.
la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Ujú. ¿Qué le parece todo esto de Micaía? Intenta cambiar y agradar a Dios, tiene buenas intenciones, pero miren dónde está recurriendo. Por eso dice el 6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, ahí está Micaía, hermanos, con su santuario, sus imágenes, tiene muchas, no solamente una, tiene muchas. Pagó por ellas, pagó al fundidor y pagó al tallador. Aquel que trabaja con la madera es el tallador y el fundidor aquel que trabaja en metales. Él tenía imágenes de madera y de metal. Y dice bien claro, él tenía casa de dioses, un santuario. Agarró a uno de sus hijos y lo consagró. Vuelve la palabra kadosh ahí. Así como en el versículo 3, la señora, en verdad he dedicado, aquí dice en el verso 5, y consagró, es la misma palabra hebrea, tanto la señora como él usaron kadosh, consagraron la una su economía o sus monedas de sus ciclos de plata, y en el caso de Micaía consagró a su hijo por sacerdote, porque si nota, necesitan la participación de un sacerdote que oficie todo esto de su propio santuario. Queridos hermanos, en un par de minutos interactuemos un poquito hasta aquí. ¿Qué les parece esto que ustedes están escuchando de Micaía? ¿O hay Pastor, alguna parte en mi Biblia? Sí, sí, sí. pastor, a veces escuchamos, por ejemplo, que dice alguien que hace algo que esté errado, digamos con buena voluntad, ese tipo Micaías, pero se escucha que se dice, sí, pero el Señor mira el corazón con la intención que lo hizo y por eso como que lo acepta, lo pasa por alto, ¿no? No sé si nos puede dar me refiero a nuestros tiempos, no sé si nos puede dar un comentario respecto a esto que se escucha, ¿no? El Señor mira el corazón y eso es lo que vale. Sí. Hermana Cristina, dependerá siempre del contexto de qué es, por ejemplo, puede ser una predicación, puede ser algo que una persona preparó para el Señor y hizo lo mejor que pudo, ¿no es cierto? Y bueno, Dios sabe y mira su corazón, su deseo, cómo lo preparó. Dependerá del contexto para poder dar un comentario, una opinión. Pero respecto a cosas dentro de las buenas intenciones que uno quiere hacer para Dios o la iglesia, pero desconoce las escrituras, se meterá en problemas con Dios porque estará haciendo algo que no debe hacer. Entonces, es importante aquí que los creyentes estudien la palabra de Dios, sepan. Nosotros desconocemos todo lo que ha experimentado cada autor bíblico para que estos textos estén en nuestras manos. Desconocemos toda la historia de los procesos que pasó la Biblia para llegar hasta nuestras manos y no me parece justo que la gente, los creyentes aún más, sin conocimiento de la Biblia, como si no hubiera la oportunidad, digan cualquier cosa de Dios. No creo que sea así. Yo creo que Dios sí juzga nuestra vida a raíz, a la luz de su palabra. Entonces, hermana Cristina, depende del contexto y con la voluntad de Dios hay que ser precisos. ¿Qué es lo que Dios enseña? ¿Qué es lo que Dios dice? Precisamente por esa idea, muchas veces, hermana Cristina, entró a la iglesia demasiada tolerancia religiosa, porque cada quien, incluso vamos a decir, tiene su propia teología, ¿no es cierto? Y tiene su propia hermenéutica, incluso, o sea, ni siquiera podemos hablar de un estándar hermenéutico, ¿no? Cada quien cree lo que quiere creer y dice la Biblia. Luego, pero así no dice, no está así, pero es parte de todo un sistema. Sí, ahí tenemos serios problemas.
Ujú. ¿Algo más, hermanos? Aquí, Pastor, hermana Clara. por favor, ¿puede explicar un poco más acerca del paganismo Ujú. en la actualidad? Ok. Vengo desde el mundo antiguo. La gente creía que los dioses, porque para ellos no existía un dios No se escucha bien, pastor, ahí está en la entrecortada. cotidiana, estaba controlado. Se ¿No se corta, me ¿verdad? escucha? Pensato, pastor. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan o no? Hola. Ahora sí mejoró. Perfecto. Ahora Ahora sí, está. pastor. Ya Sí, es el pastor. internet. Cambié de internet rapidito y ahora sí, ¿no? Ok, gracias. Y se creía como ellos administraban todo en la vida, controlaban todo, que ellos eran caprichosos, que muchas cosas hacían con ira, estaban listos para castigar, como también listos para bendecir. Entonces, para aplacar la ira de los dioses, se entregaba, se ofrecía, se sacrificaba, se hacían cosas simplemente para tranquilizar, para satisfacer. ¿Cómo va esa reflexión para nuestros días? Cuando el creyente, por ejemplo, está condicionando a Dios con alguna entrega, alguna oferta, está haciendo una especie de paganismo. Cualquier voto, cualquier entrega, cualquier diezmo, cualquier ofrenda, el ofrecer, es más, yo creo, hermanos, ni siquiera necesitamos hacer una lista de esto porque el día que entregamos nuestra vida a Cristo, todo es para Dios, todo. ¿Qué significa eso? Todo. ¿Qué es David Aranda? David Aranda es todo. Tiene su familia, tiene sus cosas, tiene su casa alquilada donde vive, tiene su cama, su televisor, todo es del Señor. Como yo mismo soy todo, todo está puesto en las manos de Dios. No puedo hacer una separación de. Entonces, cuando se trata de dar algo a Dios, Él lo toma simplemente porque ya se lo hemos dado. Señor, ¿quién soy yo para limitarte que tú no tomes esto? Es tuyo. Es más, las bendiciones que tú me has dado, me permites disfrutar de una, de otra, pero en sí, tómalo todo, es tuyo. Me dejo entender. Entonces, el hecho de ofrecerle algo a condición o a cambio no es una enseñanza bíblica. Eso se filtró en la historia de los israelitas de parte del paganismo. Hermano Abel. Sí, pastor, se podría decir el día de hoy que hay dos reinos, el reino de Jesucristo y el otro reino. Y nosotros vivimos como seguidores de Jesucristo, en el reino de Jesucristo, pero rodeados del otro reino que puede influenciarnos. Esa sería la aplicación para hoy día, pastor. Sí, la influencia es fuerte. Estamos viendo en Micaía, por ejemplo, él está completamente movido en su forma de entender las cosas espirituales por influencia. Esta es una razón por la cual Moisés recibió las instrucciones de Dios y había dicho, cuando entren a Canaán, limpien, no se contaminen, porque llegarán los años, sus hijos crecerán, sus nietos crecerán, no siempre estarán ustedes los que están escuchando directamente a Moisés, serán los nietos, los bisnietos y ellos tendrán los problemas más grandes con la gente que no limpiaron porque se contaminarán. En ese sentido, hermano Abel, el poder de la influencia es grande, es tremendo, poder de influencia. Y eso nos hace ver como una mezcla, como un sincretismo. Oiga, se puede amar a Dios, se puede adorar a Dios. ¿Cuál es el problema? Seamos tolerantes, a la manera de cada uno es. No, mi Biblia no dice que es a la manera de cada uno. Eso no dice la Biblia, a la manera de cada uno, ¿dónde? O sea que cuando yo quiero, Cristo es Dios. Y cuando
No tengo interés de que lo sea. Cristo ya no es Dios. Así no es. Cuando yo tengo necesidad, clamo a Dios. Y cuando no tengo necesidad, lo olvido por completo. Así no es. La vida cristiana no es un analgésico, no es un alivio, ¿no es cierto? La vida cristiana está hecha para vivirla con compromiso y responsabilidad delante de Dios. Hay muchas prácticas que como creyentes podemos estar haciendo que no corresponden al cristianismo, sino al paganismo. Hago algo para que Dios no me castigue. Ahí estoy metido en problemas. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar el castigo? Porque he pecado. Sabemos el camino, hermanos. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Ahí está. ¿No es cierto? Hermano Wilfredo. Sí, pastor, antes de que el pueblo hebreo entrara a la tierra de Canaán, la influencia que tenía hacia las imágenes y idolatría, eh, ¿tenían influencias egipcias o tenía alguna influencia de alguna otra, ¿cómo le podría decir? Imperio o cananita? Porque la arqueología dice que tenía mucha influencia egipcia, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto, por favor? Esa es la lucha de Dios precisamente en el desierto con los israelitas. Levítico capítulo 18. Ustedes vivieron en Egipto 430 años. Deben abandonar el estilo de vida que tuvieron en Egipto. Lógicamente, hermano Wilfredo, lo que les está pidiendo es el cambio radical de la cosmovisión. Dios no les está pidiendo que tiren al basurero las buenas cosas que aprendieron en Egipto, el conocimiento, la escritura, el hacer cosas de arte, por ejemplo. Ellos están usando mucho de su conocimiento para la fabricación del tabernáculo, por ejemplo. Como nosotros hoy no aprendemos en la iglesia nuestra carrera profesional, lo aprendemos en el mundo, con profesores del mundo, ¿no es cierto? Igual en el mundo antiguo, lo que está pidiendo el Señor es que se despojen de aquellas cosas que atentan contra la fe en el único Dios verdadero y todas las implicancias al respecto. Y Dios sufre porque Israel no entiende, no quiere. Ahí nomás les plasma dentro del capítulo 18, los versículos 1 al 5, ahora van a Canaán. Y tampoco deben ser como los cananitas, porque ellos hacen esto, hacen lo otro, y una serie de cosas que ahí se mencionan, como por ejemplo el sacrificio de seres vivos a los dioses, a Moloch y una serie de cosas más. Entonces, como que el israelita preguntara, Señor, tú no quieres que vivamos como egipcios ni como cananitas. ¿Cómo debemos vivir? ¿Hay alguna manera, Señor? Y Dios dice, por supuesto, aquí está las leyes, los 10 mandamientos. Moisés está instruyéndoles todos los días porque él ha estado en mi presencia 80 días recibiendo instrucción. Y no solo están escuchando, lo están recibiendo por escrito porque Moisés también está escribiendo estas enseñanzas para sus hijos, sus generaciones. Entonces tienen un manual ustedes, dice el Señor, para que sean distintos. En otras palabras, hermano Wilfredo, la Biblia es el manual contra la cultura, contra cualquier cultura en la que el ser humano tenga que vivir. Ahora, Israel, como cualquier ser humano, sí estaría influenciado por varias cosas, porque era una nación en medio de tantas otras naciones. Su responsabilidad, su compromiso estaba en que cuide mucho de no ejercer una cosmovisión y un estilo de vida, una cultura, una ética, acorde a la cultura de sus días, o Canaán o Egipto, y eso le estaría llevando a tener problemas con Dios, porque Dios no aceptaba ese estilo de vida de ellos. Igual hoy estamos rodeados de tanta influencia,
y se nos llama a tener discernimiento. Pero si no hay conocimiento, ¿cómo habría discernimiento? El discernimiento viene por el conocimiento. Pastor, Sí, pastor, adelante. sí, pastor, es cierto que en jueces es el gobierno, es una teocracia, es el gobierno es de Dios, ¿no? Sí. Ya, entonces ahí estaba gobernando Dios, ¿no? Ujú, O sea, ellos definitivamente no aceptaban eso, porque se ujú. hacían tantas cosas, se supone pues qué dicha, ¿no? Ser gobernados directamente por él, ¿no? Así es. Pero Por, ellos no lo entendían eso, quizás por eso pidieron a los reyes también, pues. por eso digo, Dios lucha con ellos. Ellos no quieren aceptar Mm, el gobierno de Dios, la teocracia. Están luchando y Dios sí, está luchando por cambiar eso precisamente en ellos. Los que entienden como Caleb, Josué, Moisés, mm, tienen la dicha, ¿no? Varios israelitas, pero los que no mm, entienden van cayendo en la ruina. mm. Pastor, aquí, por ejemplo, en jueces está el tiempo, digamos, en el tiempo, o sea, ya ellos están, ya han salido, ya, ¿qué tiempo ha pasado hasta ahí? ¿Cuántos años serán ahí? Estamos Más o en menos, Canaán calculando. con ellos, sí. Todavía seguimos en Canaán. Varias de las tribus ya tienen sus tierras, como Moisés lo dijo. Ujú. O sea, Pero ya está todavía, distribuido. sí, pero Ajá, hay claro, tribus que sí. todavía no. Hay tribus que no han terminado la conquista. Ajá. Porque Todavía ahí están. escucho hablar de efraínitas, ¿no? Ya los Sí, cananitas, ¿no? O sea que todavía faltan. hay Estaba algunas tribus que todavía no los han levitas. completado su Ajá. conquista de tierras en el libro de Jueces. Ah, Por ejemplo, cuando lleguemos al o sea, ahí 18, no hay benjamitas, los benjamitas todavía no están ahí todavía. sí, están los Ya benjaminitas, están. pero no han terminado, no Ya. han obedecido. Igual que los danitas en el Ah, capítulo 18, todavía no han terminado de ah, conquistar sus tierras porque no han obedecido. Han preferido hacer otra cosa, como ah, contaminarse, por ya, ejemplo, ya. en lugar de Mm, cumplir mm. el propósito que era para ellos. Ah, ya. Gracias, pastor. Hay que recordar que el libro de Jueces cubre 300 años. Sí, eso es lo que, eso, 300 años es, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya. Hasta que abarca el reyes después, ya, ¿no? Sí, después ya Ya, entramos al tiempo de la monarquía. Sí. ya. Ujú. Ya. Gracias, pastor. Muy bien, con mucho gusto. Hermanos, entonces Micaía, volvemos a él, ya tiene su santuario, tiene casa de dioses ahí, tiene sus sacerdotes, su mamá está contenta porque dice que ya Dios no va a castigar porque pues sacrificaron, dedicaron, entregaron, así que ellos están tranquilos con esto. Quisiera que note algo. Micaía y su mamá no tienen instrucción, no hay guía para ellos. Él hace lo que cree que está bien, intentando agradar al Señor, porque noten la mención de Yahvé una y otra vez, está presente en el pasaje, pero, pero tienen una comprensión equivocada de Yahvé. En algún momento, esta influencia poderosa con las comunidades de Canaán les distorsionó por completo y llegaron a aplicar una hermenéutica incorrecta, tanto así que ya no podían ver con claridad al Señor y lo que el Señor realmente quería. Que aquí hay un sincretismo bárbaro, ellos mezclan todo. Tienen una cosa de Yahvé, entienden una cosa de Yahvé, pero toman otra porción grande de Canaán, de la cultura de Canaán, de la ideología, de la religión de Canaán, y todo esto juntan porque no hay un líder, no hay un maestro. Por algo está señalando siempre, no había rey en Israel, entonces no tienen instrucción, intentan, buscan, pero no pueden llegar al objetivo. Cuán importante la presencia de personas que puedan guiar, hermanos. Tristemente, aquí va a aparecer otro personaje, el levita, en este capítulo, con toda la esperanza de que él dé la instrucción, se supone, ¿no es cierto? Él ha sido preparado para enseñar, pero tampoco. Un levita que tampoco puede discernir, se acomoda para
ejercer su ministerio en el santuario de Micaía. Versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, forastero allí. Ya, ahí. Estoy apuntando. Pues, foto sucio. Foto sucio. Aquí está Lucía. Ya está. Perdón, hermanos. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, sin rumbo, sin sentido, sin ministerio. Qué difícil llegar a la vida así, ¿no? Por donde me llegue algo bueno, ahí me quedaré. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Cómo así un levita sin rumbo encontramos aquí? Es que también los levitas habían perdido por completo su consagración, su llamamiento. Ellos tampoco pueden guiarse. ¿Qué está pasando, no? La situación es extrema. Micaía escuchó que él es levita, por supuesto, le gustó la idea. Eso es lo que yo necesito, un levita, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces propone inmediatamente, ¿no? Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Noten, hermanos, por favor, aquí la expresión padre, y más adelante en el capítulo 18 se vuelve a mencionar esto, serás para nosotros padre. La idea no es literalmente un papá, que debemos entender eso porque se nota, Micaía es mayor que el levita, dice que el levita era joven. Después los danitas, cuando le proponen a este mismo levita, le dicen, serás para nosotros padre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos hablando aquí de padre como un líder que va a oficiar en ese santuario, que los va a guiar, que les va a ayudar, va a ser el intermediario entre Dios y ellos. Necesitan consultar a Yahvé, entonces el levita les va a decir cuál es la voluntad de Dios o de Yahvé. En ese sentido se usa aquí la palabra padre, un líder, un representante, un guía que puede conducirles. Pero al parecer este levita no va a poder ejercer este ministerio, ¿eh? Y serás padre y sacerdote, dice versículo 10, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, ¿cómo no? Si estaba sin rumbo. Y con estas ofertas de Micaía era bastante. Le salía redondo el trabajo, hermanos. Él no iba a gastar en su comida, y nosotros sabemos bien que para comer se gasta. No iba a gastar en sus vestidos, y sabemos bien que comprarse ropa, eso cuesta. Todo esto estaba asegurado porque incluso la casa donde él viviría sería la casa de Micaía. ¿Qué pues? ¿Acaso eso no es un regalo? Por supuesto. El sueldo sin tocar al año, porque comida, casa y vestido están incluidos aquí. Le pareció bien, le agradó al levita morar con aquel hombre, verso 11, y fue para él como uno de sus hijos. Micaía, otra vez la palabra kadosh, consagró al levita. Y mi pregunta es, Micaía, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Qué hiciste con él? ¿No lo habías consagrado a él? Porque está la misma palabra hebrea. No, es que mi hijo, no es de la descendencia de los levitas. Iba a hacer este trabajo porque no había quien, pero ahora es un levita y yo creo que es mejor, ¿no es cierto? Ahora aquí, hermanos, entonces de alguna manera hay información del libro de Levítico, de la instrucción de Moisés. De alguna manera él sabe esto, Micaía, ¿no es cierto? Ok. Termina esto diciendo, Micaía dijo, ahora sé que Jehová, y ahí está Yahvé, me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y eso precisamente es una señal de paganismo. Ahora sé que el Señor me prosperará porque yo he dedicado estas cosas. Yo he hecho estas cosas. Yo tengo la lista, Señor, desde qué edad te he servido y ahora tú también debes recompensarme.
No es así el cristianismo. Pablo dice en el Nuevo Testamento, estoy entregado completamente a Él. Nada de lo que hay en mí es mío. Todo es del Señor, todo le pertenece. Esa es la entrega total, sin reserva alguna. Bien, hermanos, algunas cosas que debemos precisar ahora, pero antes de ir a precisar, yo quiero entrar al siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo nos muestra el mismo problema. Migración de los danitas, capítulo 18. Ellos están buscando más terreno, les falta todavía conquistar tierras y se han quedado muchos años en la conquista y están decididos a conquistar más terreno para ellos. En esa búsqueda, ¿no? Van por aquí 5 danitas enviados como grupo de reconocimiento para localizar más tierra para su tribu. Se detuvieron en el santuario de Micaía. De alguna manera llegaron ahí para pedir consejo al levita. Se enteraron, ahí hay un santuario, ahí hay un tipo, Micaía, él tiene posibilidades, tiene en su casa un levita, que es su sacerdote y tiene ahí su santuario. Muy bien. Se fueron los 5 danitas ahí, tras haberles asegurado el éxito de su misión, porque ellos preguntaron al levita, estamos buscando dirección, queremos conquistar, ¿qué dices tú? ¿Nos irá bien? Y el levita dijo, sí, por supuesto, Dios les va a dar tierras, les va a bendecir, vayan, hay éxito en lo que ustedes harán. Les aseguró éxito en su misión, siguieron su camino y encontraron condiciones favorables para la conquista de más territorio en Lais, así se llamaba el lugar, una ciudad situada en la vecindad del Ontanar del río Jordán. Como resultado, 600 danitas emigraron hacia el norte. En el camino convencieron al levita de que era mejor para él servir como sacerdote para una tribu más bien que para un solo individuo. Así que propusieron al levita, ¿qué haces solo aquí con una familia, con Micaía? Ve con nosotros, te conviene 100%. También nosotros tenemos nuestro santuario y ahí tú servirás a una tribu y por supuesto pues te irá mejor. Cuando Micaía y sus vecinos objetaron la cuestión, los danitas, mucho más fuertes, se limitaron simplemente a tomar al levita y a los dioses de Micaía y llevárselos a Lais, donde entonces, desde entonces llamada Dan, ¿no? Ya no Lais, sino Dan. Miren lo que ellos están haciendo, ¿no? Se llevan al levita, se llevan todos los dioses que tenía Micaía. Ahí Jonathan, que indudablemente era el levita, estableció un santuario para los danitas como un sustituto para Silo. El tabernáculo estaba en Silo, pero aquí están haciendo otro santuario ellos. De no haber ninguna omisión en la genealogía, como lo dice el capítulo 18, verso 30, de este Jonathan, es muy verosímil que la inmigración tuviese lugar en los primeros días del periodo de los jueces. Pastor, eso era lo que le iba yo a preguntar. Sí, sí, Justo adelante. del tabernáculo. Le iba a preguntar del tabernáculo, Ah. porque ellos, pues, se suponía que ellos deberían tener un tabernáculo, ¿no? Claro. El Sí, pues, tabernáculo. yo por eso, claro, pero usted me menciona ahora que estaba en Sion, ¿no? Ya. Silo. En Silón, ¿no? Ya. Silo, ajá, Ahí el lo lugar había. se llama Silo. Silón, Ah, ajá. Pero, ¿cómo Silo. se llama? Pero ellos no tenían ahí un tabernáculo. No. Pero O sea, no, sí, no siguieron, digamos, como era antes en Levítico, ¿no? Que se veía que ellos tenían el tabernáculo y todo esto, ¿no? Eran prácticamente más dedicados ahí a Dios, ¿no? Más. El tabernáculo está en Silo y ellos sí podían ir a adorar al Señor hasta Silo. Habían pautas para hacerlo una vez al año, todo esto. Pero ellos, vamos a decir, este cambio en la conquista, porque cosas fuertes se dieron cuando ellos entraron a conquistar. Uno, esa comunidad que estaba junta, ahora van por diferentes lugares, ¿no? Viven en diferentes lugares de Canaán. Entonces, ahí como quedó flojo el tema. Y segundo, en esas comunidades dejaron influenciarse, convivieron con la cultura, con la gente del lugar, y eso rápidamente a la problemática de no tener el tabernáculo cerca a ellos como antes, rápidamente pues cambió los propósitos. Sí estaba el tabernáculo funcionando en Silo,
Pero decía, no, hasta Silo no, mejor aquí nomás nosotros hacemos nuestro propio santuario y mezclado con lo de Canaán porque ellos tienen dioses en ese santuario. En el Sí, santuario de pues, Silo está solamente el arca del pacto, no ya. están dioses. Sí, no. Pastor, ¿y qué dioses Este, era el que tenía Micaía? ¿Qué dioses eran, dice? Sí, ¿qué Ah, dioses ellos construyeron? Dioses cananeos serían muchos paganos. dioses cananeos, paganos, imágenes quizás del dios amorreo Moloch, por ejemplo, con su cabeza de perro. Es muy probable que tuvieran también imágenes de Astarte o Astarot, la diosa femenina, o de Baal, podrían tener varios. Habían muchos, una infinidad de imágenes de diferentes dioses. Estos serían los que ellos están haciendo andar ahí, los que le quitaron a Micaías, la tribu de Dan, ¿no? Porque si notan ustedes, el mismo problema que tiene Micaía está reflejado en toda la tribu de Dan. Ellos están haciendo lo mismo. No una persona ahora con su mamá, sino toda una tribu que tiene una mezcla en esto. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Por eso es que Sí. yo pensaba de que siempre, digamos, las tribus podían tener su tabernáculo, ¿no? O hacer, como decir, armarse, tener ahí su tabernáculo, ¿no? Con, digamos, con todas las divinidades, ¿no? Del Señor, ¿no? Eso Con sería todo un lo que ellos, error. o más o menos, ¿no? Las pautas en Hacer un Éxodo, tabernáculo. un solo tabernáculo, no varios tabernáculos. Yo pensaba, digamos, yo siempre pensaba eso, ¿no? Decía, pero ellos, ¿por qué no tienen, así, no podían levantar, hacer así como hacían ellos, ¿no? En los tiempos cuando estaban en el desierto, ¿no? Sí, Hacer estaban algo divididos, así, creo. ¿no? Entonces, yo pues, ¿por qué no lo hacen igual, ¿no? Decía, y está la presencia de Dios, ¿no? Ahí, ¿no? Yo siempre tenía esa idea, ¿no? Pero ahora cuando ya vamos avanzando, ya pues ya me doy cuenta, ¿no? Pero siempre me preguntaba por qué, ¿no? Ajá. Entonces, Pero la bueno. influencia de la idolatría como caldo de cultivo estaba aquí mostrando todos los males sociales. En otras palabras, la idolatría va tomando más espacio en la vida de estos israelitas. Sincretismo religioso por falta de instrucción de la palabra de Dios. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros hoy día. Sí, Por pues, falta de instrucción, por falta de instrucción de la palabra del Señor, estamos mezclando cosas en nuestra vida cristiana, no estamos teniéndolas definidas. Y yo me atrevería de verdad a que nos hagamos esa pregunta si quizás en nuestra experiencia cristiana estamos mezclando. Y quizás esto nos puede ayudar aquí, esta última partecita puede ayudarnos mucho para evaluar esto, elementos de juicio. La importancia de la educación bíblico-teológica. Teológica. Yo creo, hermanos, la iglesia en general, sin excepción alguna, la iglesia necesita educarse bíblica, teológicamente, de manera formal. No así, quien puede, quien llega, no. Porque ya tenemos resultados negativos de sobra de que la gente en la iglesia no aprende porque no le pone compromiso y responsabilidad. Necesitan la educación teológica formal nuestros hermanos. A falta de instrucción vienen estos problemas del sincretismo. Mi tesis es de que Micaías y la tribu de Dan están metidos en problemas porque no hay instrucción. Las intenciones les sobran. Están buscando a Yahvé, están queriendo agradarlo, pero no saben cómo hacerlo porque ya han adoptado la influencia pagana y creen que están en lo correcto, piensan que están haciendo bien. Lo mismo sucede hoy. Yo tengo buena intención, con buena intención estoy buscando a Dios, pero óigame, ¿tiene Biblia o no tiene Biblia? ¿Por qué tiene que hacerlo al tanteo? ¿Por qué tiene que entrar a ver si quizás o no está la palabra de Dios? Sino que hay que estudiarla. La palabra de Dios no es un libro que solo se lee. La palabra de Dios es un libro que se estudia con compromiso. Entonces, lo primero, ¿por qué la importancia de la educación bíblico-teológica? Porque ella precisa las enseñanzas de Dios. La Biblia enseña. Es claro en la Biblia lo que Dios quiere, hermanos. ¿Cómo entonces voy a saber lo que Dios quiere si no me pongo al día con Él en su palabra? Tengo que estudiarla. Les animaría mucho.
sea conmigo, sea con su iglesia, sea con algún otro líder, su pastor, participen de estudios bíblicos formales. Una cosa es la conferencia, ¿no? Una cosa es escuchar un tema u otro donde uno aprende mucho y está bien, pero necesitamos de manera disciplinada y ordenada, hermanos, estudiar la Biblia, porque ahí encontrará uno qué es lo que Dios realmente está queriendo. Precisa las enseñanzas de Dios entonces. Miren ustedes, Hernando de Soto se lanzó a decir, por ejemplo, que Cristo no es Dios y perdió su humildad. Se nota lejos, como en el tiempo de Sí, los jueces, no conoce Biblia, no sabe nada de la pero él palabra, es ateo. no tiene instrucción, ¿no es cierto? Entonces los resultados afloran rápidamente en su opinión, Sí, como muchos otros. sí. Han visto Jaime Bailey, por ejemplo, tiene un excelente programa, pero escúchenle a él cuando Sí. habla de Dios. No Ujú. precisa nada, ¿por qué? Mm. No conoce, hermanos, no tiene instrucción teológica, bíblica. Y si quizás ha tenido algo de teología, será la que tuvo en el colegio de parte del catolicismo. Y el catolicismo, la teología católica, me perdonan si los hermanos o los que me escuchan sin Admite muchas cosas. ¿no? Pero la teología católica es sincrética. La teología católica es una mezcla de paganismo. No es Biblia esa teología. Entonces, Sí. por eso, Biblia. Segunda cosa, otorga discernimiento. Si no hay discernimiento, ¿cómo? Aquí no hay discernimiento. Ellos están actuando, piensan que están haciendo bien. Ninguno, ni los danitas, ni Miqueas tiene discernimiento, ni su mamá. ¿Cómo puede haber discernimiento si no hay conocimiento? El conocimiento otorga precisamente el saber distinguir qué es lo que está yendo bien y agradando al Señor y qué no lo es. Discernimiento, hermanos. Tercero, la palabra de Dios es guía en la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber su voluntad? ¿Voy a tener que adivinar? No. Necesito tener conocimiento bíblico para saber cuál es su voluntad. Y por último, la importancia de la educación bíblico-teológica transforma la cosmovisión y la ética. Es la palabra de Dios que moverá la forma como pensamos. No se trata solamente de emitir mi opinión como yo piense. Yo tengo que ir transformando lo que pienso. Y de hecho, si cambia mi cosmovisión, también pues cambiará mi ética, sin duda, mi estilo de vida, mi forma de hacer las cosas, ¿no? Porque tal como pensamos, así vivimos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aquí nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias, profesor. Pastor, Gracias, pastor. Pastor, Pastor. ellos tenían el Torá, ¿no es cierto? Eso es lo que tenían que haber leído y estudiado. Eso es lo que no hicieron, por eso están en esta situación, ¿cierto, pastor? Como en nuestros días, hermano Abel. Ayer estaba yo compartiendo, creo que es ayer, sí, ayer en la noche estaba predicando. A mí me llama mucho la atención Hechos capítulo 21, cuando los judíos se abalanzan contra Pablo. Ellos tienen una hermenéutica distorsionada. Leen Biblia, ellos están leyendo Biblia, los judíos en los días de Pablo, pero atacan a Pablo diciendo que Pablo, por ejemplo, enseña que no se deben circuncidar. Y ellos dicen, eso no se puede. ¿Cómo Pablo va a enseñar que no se circunciden? Y lo que él dice, pero precisamente Cristo murió y en él se cumplió todo Levítico, fiestas, comida, circuncisión, todo. O sea, ahorita circuncidarnos no tiene sentido, dice Pablo. No puede ser, noten ustedes. Y ojo, dicen ahí, dice el texto que ellos ya habían aceptado al Mesías, pero seguían guardando la ley. Ahí también está esto. Esa es la vida cristiana que quiere ser de Cristo, pero no quiere negar nada. Quiere seguir manteniendo sus posturas, sus ideas, sus pensamientos, su estilo de vida, pero sí quiero también al Mesías. No se puede, hermanos. El Mesías incomoda. El Mesías incomoda cuando yo quiero acomodarme a un sistema. Se sufre, implica una renovación total del alma, del ser.
No puedo seguir siendo el mismo. Entonces, hermano Abel, se puede tener palabras, se puede tener Biblia, pero se necesita también ser comprometidos, responsables con lo que está diciendo, aplicarla correctamente. Ahí en los días de los jueces, no sabemos al 100% si las escrituras estaban con todos, con todas las tribus. Quizás en el tabernáculo estaban las copias y todos los demás no tenían acceso. Fiel reflejo de un problema serio durante la Edad Media. Fueron 11 siglos de historia por la cual todavía nos queda hoy día hermenéuticas distorsionadas en cuanto a Dios. Aunque no hayamos sido católicos, esos siglos de historia marcan una influencia, aunque no hayamos sido católicos, por vivir en un país católico, por haber nacido en un país católico, marcan influencia en nuestra forma de ver a Dios muchas veces y de pensar. Porque es en esos siglos de historia donde, igual que en el tiempo de los jueces, el ser humano común no tenía acceso al texto, no tenía acceso a la palabra, porque el Papa era la hermenéutica viva. Lo que él decía, eso era palabra, y lo que él interpretaba de la Biblia, eso era válido. Lo que otro por ahí pudiera interpretar, la primera pregunta era, ¿de dónde tú estás interpretando? ¿De dónde tú has conseguido Biblia? No puedes tener Biblia. No era acceso, de libre acceso a las personas. Que contraste en nuestros días, ¿no? Pero la interpretación no ha mejorado mucho, a pesar de que todos tenemos Biblia. Pastor David, buenas noches. Justo eso es lo que iba a comentar. Tenemos hermanos nuestros que sí conocen de Biblia, pero al momento de trabajar da mucho que hablar porque se prestan para coimas, para los famosos diezmos y todo eso, ¿no? Pero cuando hablan de moral, hablan muy bien y eso no está bien. Pastor, otra consulta, una consulta. ¿Verá los festejos como el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Padre, cosas por las que están siendo influenciadas la iglesia? No creo mientras no lleve a negar, Janet, la fe. Es más un recuerdo logrado de muchas luchas. Por supuesto que no está bien postergar el culto por esas celebraciones. Es una opinión que yo doy, ¿no? O sea, el culto es culto. Debemos entender eso, ¿no? A la luz del Levítico. El culto debe ser impostergable. Y hoy día el culto, ¿qué cosa es? Día de la Madre. No, quizás se puede hacer separar la reunión, un espacio bonito para agradecer a las mamás, pero el culto no debe ser postergado por el día festivo que se tiene. Ese detallito nomás quizás, pero no creo, está bien que más bien seamos una iglesia que interactúa con las celebraciones de la sociedad mientras no nieguen la fe en el Señor, ¿no? Gracias, Pastor David, muy amable. Ok, Janet. Bien, hermanos, ¿alguna otra cosita? Se quedaron Pastor, más... disculpe, cuando dijo caldo de cultivo, eso no entendí esa parte. Ok, miren, esta es una expresión que viene del laboratorio clínico. En el laboratorio clínico existen una especie de gelatinas, Rosaura, donde se siembra un virus, cepas de un virus, ¿ya? Se pone ahí unas líneas, se siembra ahí. Ese preparado de gelatina, ese es el caldo. Eso se llama caldo en término médico. Y lo que estás sembrando en sí, ese es el cultivo. ¿Por qué? Porque cuando siembras ahí los virus con una herramienta especial para sembrar, en los días eso ha crecido, Rosaura. Por eso se llama caldo de cultivo. La idolatría viene a ser eso, el virus que pones y está listo nomás. Entonces, sembraste idolatría, eso va a crecer como el virus, se va a reproducir no en idolatría nomás, sino en males sociales, en males éticos, en diferentes problemáticas para la sociedad. Noten, todos los países idólatras, y es el caso del Perú, todos los países idólatras viven hundidos en un sinfín de problemáticas sociales. Rosaura, también quizás has visto cuando
dejas algo, alguna comida que tiene algo así, tú, como una especie de material listo para que crezcan, en 2, 3 días habrás visto moho encima, cómo está desarrollándose. Sí. Eso es algo parecido que estoy diciendo, ¿no? El caldo de cultivo. Mm, Mientras Ya, esa ya comida entendí. no esté ahí, o sea, si muere, por ejemplo, dejaste tu arrocito 5 días en tu arrocera, vas al 6º día y ya hay puntitos negros, se está creciendo como un caldo de cultivo. Ok, pero matas la comida, esos mueren, esos microorganismos. Igual a eso va lo que la Biblia dice, el tema de sin levadura, o sea, no darle comida. Matas la idolatría como raíz, sanaste al país de males sociales. Ese es el secreto. Pero el país no entiende, ¿no? La gente no entiende. La gente adora, como digo muchas veces de manera sarcástica, hasta a su dedo meñique y todavía de su pie. Puede adorar eso. No, me hizo un milagro. Yo moví el derecho, no el izquierdo. Este es un Dios. Mi dedo meñique me hizo el milagro. Y la gente adora el dedo meñique. Es tremendo. Ujú. Por Pastor eso David, Dios una, habló primero de ese mandamiento, ¿no? Primero Dios. Ahí fundamentó contra la idolatría. Sí, hermano Wilfredo. Pastor, en el tiempo de los jueces, la comunicación que había en el pueblo hebreo era oral y escrita, era hebreo, o había alguna otra, ¿cómo se llama? Inducción de alguna otra lengua. No, el hebreo es el que están hablando ahí. Ya estarían hablando un poco de arameo también, porque el arameo es más antiguo que el hebreo. Pero hermano Wilfredo, es posible que estén dialogando con otros idiomas más por las comunidades que tienen alrededor. En Egipto nada más se habla de más, escuchen, más de 200 lenguas que manejaban los egipcios, imagínense. ¿Cómo se llama? Aparte, dialectos, más de 200 dialectos que tenían los egipcios. Entonces, Israel hablaría su hebreo, su arameo, griego nada todavía, y conocerían, se relacionarían con los otros idiomas, por ejemplo, en mismo Canaán, ¿no? Aunque en Canaán se estaría hablando hebreo y arameo en esos días. ¿Ya Porque, llevaban registro ya? ¿cómo? ¿Ya llevaban registro? O sea, ¿ya tenían escritura de los hechos? Sí, el Pentateuco estaría, hermanos. El Pentateuco por lo menos estaría. Los escritos de Moisés. Ya estaría ya en la época de los jueces, ya estaría Ya. ya redactándose ya, en No, hebreo. No, ya ya se estaba. habría redactado. Ya estaba ya. Claro. Sí, yo creo eso, aunque la crítica no. Yo Claro, creo eso, hermano efectivamente, a Wilfredo, eso me baso, ¿no? porque la crítica dice que eso viene todavía después del exilio. No creo, no creo. Eso ya estaría en los días de ellos. Incluso el original estarían haciendo andar todavía de Moisés, los 5 rollos. ¿El arca del pacto, pastor? Hermana, ¿cómo dice? El arca del pacto. No, el arca del pacto no era un escrito, el arca del pacto ¿Ahí era un... estaban los 10 mandamientos? Sí, pero ahí estaban las tablas. Eso no se hacía andar en público, eso quedaba dentro del arca, no se podía sacar. Lo que se tenía eran los rollos que escribió Moisés, los rollos en pergamino, eso sí estaría distribuido entre los judíos para que lo puedan leer, los sacerdotes administrarían esto. Buena pregunta que hace el hermano Wilfredo. Esto podrían tener acceso los demás israelitas que no estaban en Silo, por ejemplo, aunque hay que recordar, la tradición oral era fuerte para ellos. Y es bastante temprano a Moisés. La división entre ellos y Moisés son unos cientos, no son miles de años. Está fresco. Ustedes se han dado cuenta que uno que otra cosa, los danitas, Micaías mencionan acerca de lo que está escrito. El mismo Jefté menciona cosas que estaba escrito en el Pentateuco. Uh-huh. Bien, hermanos. Pastor, Hermana Luz. pastor, Sí. sí, pastor, una preguntita. Claro Hizo que sí. yo como, no entendí bien, una relación entre el versículo 17:6 con el 21:25, que es casi, es idéntico, es lo mismo, ¿no? Pero no sé, explicó una relación, creo, algo ahí. Sí, el 17:6 y el 21:25 es el mismo texto que se está repitiendo porque el autor deja ver todas estas problemáticas
todo este error en que incurren los danitas, el mismo Micaías, es porque no había rey en Israel, no había instrucción y cada quien hacía lo que bien le parecía. Relativismo puro en esos días. Esos son los resultados del relativismo. Entonces, no solamente aquí, sino en varias ocasiones aparece este verso, hermana Lucy, para contarnos en manos del autor, este es el problema por el cual los israelitas incurrieron en sus faltas constantes. Ya, pastor. Muchas gracias, pastor, por la aclaración. La instrucción, hermana Lucy, la falta de instrucción. Falta de instrucción. Ya. Sí. Gracias, pastor. Bendiciones. Antes de terminar, incluso yo sugeriría, eso hago muchas veces, tómense el tiempo, hermanos, en esta semana para ver qué he aprendido de Génesis, qué he aprendido de Éxodo, bueno, qué estoy aprendiendo de Levítico, ya vamos terminando Jueces, qué aprendí de Jueces, y al lado usted puede decir qué aprendí de esto, de otro, lo que más estudió, usted sabe, ¿no? Y anótela, escríbalo, por favor, porque cuando no hacemos eso de manera intencional, el conocimiento que estamos adquiriendo no está siendo aplicado. La única manera de poder aplicar es verlo, tener escrito. De Génesis yo aprendí estas verdades. Ay, pastor, pero usted ha dicho que no va a dejar tarea y deja tarea. No, esto es simplemente, hermanos, para que vivamos lo que estamos aprendiendo. Porque no tiene sentido estudiar Biblia, esto no cambie nuestro corazón, nuestra mente. Y para que cambie es intencional, esto no va a ser automático. Yo tengo que mirar, esta es la enseñanza que aprendí, quiero vivir con esa enseñanza. Y por eso lo tengo que mirar, para ser precisos. Y a la luz de eso, evaluar, ¿no será que en mí también hay sincretismo? Hay un poco de esto, de la cultura que afecta mi fe. Eso de manera personal, hermanas. Como yo tengo un público pluricultural aquí, por ejemplo, tenemos incluso de México, ¿no? Anastasia, no sé cómo verá varias cosas, es distinto lo que ella tiene allá. Sé un poquito de cómo piensan, pero nunca he estado en México, he vivido en Guatemala y es mínimo mi forma de entender, pero Anastasia conoce su cultura, como también nuestros hermanos que están en Estados Unidos, ¿no? Aunque son peruanos, Clara, Magali, pero al estar allá es otra cultura, viven años allá, por ejemplo, ¿no? Su mente, su corazón quizás es peruano, pero su mente es norteamericano de ellos, la cultura y todo eso. Entonces, analizar todos estos textos bíblicos donde estén. No puedo hacer todo eso yo porque, como digo, es muy amplio, ¿no? Cada uno de manera personal lo tiene que hacer. ¿Qué cosas la cultura me ha dicho que es así y yo las he aceptado? Pero esto contradice la enseñanza que estoy aprendiendo de la palabra del Señor. Así, hermanos. ¿Ya? Bueno, pues. Muchas gracias, pastor. Pastor, entonces, ¿quién es el autor de Jueces? Puede ser Samuel, hermana Anastasia. Hemos dicho Samuel, el profeta Samuel. Hay más puntos a favor para Samuel, pero no decimos al 100% él es el autor, como por ejemplo de Romanos, Pablo, ¿no? Con toda seguridad. Porque no se sabe, pues, ¿no? Sí. Pastor, una pregunta. Quería, en la Biblia cronológica, ¿usted tiene me podría dar un autor bueno? ¿De la Biblia cronológica? En la Biblia cronológica. Sí, quiero comprarme mi Biblia cronológica. Entonces, se tiene hasta el momento en español solo una Biblia cronológica. Sí, a una sola. Sí. ¿Cuál cuando usted pide la Biblia cronológica, es la única que le van a mostrar. Y con la versión Reina Valera es. Reina Valera, ¿no? Versión Reina Valera. Ya. Gracias, pastor. Bien, hermanos. Dios mediante, el miércoles seguimos con Levítico, ¿no es cierto? Muy amable, gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias, gracias, pastor. Buenas noches. Saludos. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanas.